Círculo de Viena, el positivismo lógico. Pues esto no es el Círculo de Viena, pero los que hayáis leído el texto sabéis que citan explícitamente, entre otros antecedentes, a Mach y Boltzmann, que hemos leído en clase y que son muy distintos. Mach es el que proponía el monismo neutro, la idea de que sensaciones y hechos físicos son el reverso y el anverso de la misma moneda. Boltzmann es el que, aunque mantenía una posición mucho más firme sobre la estructura del mundo que Mach y también que Poincaré o que Duhem, era atomista, sin embargo desarrolló la mecánica estadística y métodos probabilísticos en vez de los propios de la mecánica determinista. Estos eran un poco algunos de los precedentes del Círculo de Viena, que son estos de aquí en el centro. Nosotros hemos leído un texto de estos tres, Hans Hahn, Neurath y Carnap. Los tres se lo dedican y homenajean a Moritz Schlick, que estaba en Stanford cuando escribieron el manifiesto en 1929. Es muy famoso Gödel, entre otras cosas, por destrozar el sueño del logicismo que tenían Frege y Russell y otros de encontrar los fundamentos últimos de la lógica y de las matemáticas. Y son compañeros de viaje Wittgenstein, que fue el autor del Tractatus justo después de la Segunda Guerra Mundial, una gran inspiración para el Círculo de Viena por su análisis de filosofía del lenguaje como la única filosofía de la que se puede hablar, digamos. Y Popper, que es un poco posterior y que veremos la semana que viene y que tiene algunas cosas que toma directamente del positivismo lógico y otras en las que se separa un poquito. Empieza así el manifiesto, es un manifiesto que, bueno, se llama manifiesto, pero no creáis que es como el manifiesto del Partido Comunista o algo así. Es un manifiesto, es un trabajo de historia, de su propia historia y una declaración de voluntades filosóficas. Lo que quiere hacer el Círculo de Viena, que es ese grupo de gente que estaba en torno a Viena, que es un contexto, la verdad, la Viena de principios de siglo XX es un contexto impresionante. Está allí Freud, está Klimt, artistas, periodistas, filósofos, muchísima gente. Y esto es en 1930, ellos dicen, bueno, nosotros venimos de Viena, no por casualidad, que hay mucho ambiente, digamos, pero tenemos voluntad de cambiar la filosofía. Y entonces empiezan diciendo que van contra el pensamiento metafísico y teologizante. Aquí simplemente yo os pido que os acordéis de los tres estadios del positivista Comte, porque frente al estadio teológico y el metafísico, ellos proponen la concepción científica del mundo, pero ellos se llaman a sí mismos positivistas lógicos. O sea que el neopositivismo o el positivismo lógico hace referencia directa a Comte como una continuación suya, pero subrayando no solo el empirismo, como hacía Comte, sino el análisis lógico. Y además comparten con Comte también el interés por, no sé si por el socialismo directamente, pero sí por una reforma izquierdista de la sociedad, que es lo que cuentan aquí. Y claro, esto es 1929, pocos años después triunfó Hitler y el partido nazi. Muchos de estos autores, que además eran de ascendencia judía, pues emigraron a Estados Unidos, que es donde triunfó luego la filosofía analítica. Este es el origen en gran parte de la filosofía analítica. Algunos de los referentes ya los hemos visto en clase, son estos que he puesto en rojo: Hume, Comte, Mach, Poincaré, Duhem, Boltzmann, Russell, que lo vamos a ver ahora. Aquí este párrafo es donde reivindican la figura de Mach y de Boltzmann y como los dos pues habían trabajado efectivamente en Viena y habían dejado allí su impronta. Y entonces ya después de esa primera parte histórica, sobre su propia historia, digamos, exponen la concepción científica del mundo. Esto es muy importante. Como objetivo se propone la ciencia unificada. El ideal, siempre hablan de ciencia en singular
es la ciencia, que es una cosa que ya estaba en parte en Comte, acordaros, aunque hace una pirámide de las ciencias diferentes, sin embargo, para él la sociología sería capaz en algún momento de envolverlas a todas o de justificar eh, por cómo fundamentamos lo que conocemos, con lo cual la ciencia sería única. Para Mach también la fisiología y la psicología se unen a la física, de modo que la ciencia de lo físico y de lo psíquico es una, él le llamó la psicofísica. Pues ellos también creen, y este verbo creer ya nos remite casi a una fe, creen en la ciencia unificada, que es el esfuerzo de aunar y armonizar los logros en distintos ámbitos de la ciencia, porque luego, en una parte del manifiesto que prácticamente no vamos a comentar, sí que se dedican a hablar de diferentes ciencias, la aritmética, la geometría, la física, la biología, aunque ellos dicen que lo que más les ha interesado es la física y han sido los cambios en la física lo que les ha llevado a todo su esfuerzo, también en matemáticas y en lógica, como veremos luego, pero eso, su interés es ver cómo todo eso en un futuro cercano se unifica. Un simbolismo liberado de la escoria de los lenguajes históricamente dados. Se persiguen la limpieza y la claridad. No hay profundidades, hay superficie en todas partes. Todo lo experimentable forma una red complicada, no siempre aprensible en su totalidad, sino que a menudo solo comprensibles por partes. Vale, esto es el análisis lógico. Es decir, los problemas filosóficos lo que hay que hacer es no verlos en su totalidad, como Hegel. La lógica de Hegel era todo el mundo. O sea, todo lo real es racional, significa que para Hegel hacer lógica es desvelar la estructura del mundo. Esta gente dice, no, 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 de holismo nada. Nosotros vamos a analizar los problemas en sus partes, buscando, y esto sí que recuerda a Descartes, la claridad, la limpieza y la claridad de distinción. Y entonces una red complicada, todo lo experimentable, eh, no aprensible en su totalidad, sino comprensible por partes. Para la concepción científica del mundo no hay enigmas insolubles. La clarificación de los problemas filosóficos tradicionales nos conduce en parte a desenmascararlos como pseudoproblemas y en parte a transformarlos en problemas empíricos y de allí a someterlos al juicio de la ciencia de la experiencia. O sea, los problemas tradicionales son pseudoproblemas. O se pueden resolver empíricamente mediante el análisis lógico, que en el caso del positivismo lógico lo que significa es empirismo, o sea, es cada frase hay que remitirlo a un hecho de la experiencia. Todo lo que no se remite a un hecho de la experiencia, limpieza, para afuera, no nos interesa, eso es pseudofilosofía. Y todo lo que se corresponda, todo mm, hecho atómico, toda mínima parte del lenguaje, con lo cual parte atómica del lenguaje, que sí que se corresponda con un hecho de la experiencia, eso nos permitirá construir un sistema la ciencia, que, que convierta a los problemas, que resuelva los problemas filosóficos, o los resuelve o los disuelve como pseudo problemas, una de las dos. El análisis lógico. Este método del análisis lógico es lo que distingue a los nuevos empirismos y positivismos de los anteriores. Hemos visto en clase empirismos, el de Bacon, positivismos, el de Comte, que están más orientados biológicos psicológicamente. Este empirismo, por eso se llama positivismo lógico, es lingüístico. Esta diapositiva, digamos, es lo fundamental de la concepción científica del mundo. Aquí, para no perder la tradición, pongo un meme de estos que dice, un problema filosófico. A ver, vamos a ver qué es este problema filosófico en realidad. Oh, da la casualidad que es una confusión lingüística. Esa es la actitud más o menos del Círculo de Viena. Y aquí, en páginas posteriores del manifiesto, explican dos problemas de la metafísica: la hipóstasis y el desprecio de la experiencia. Esto que hemos visto aquí antes, perdonad, esto que hemos visto aquí antes para la concepción científica del mundo no hay enigmas insolubles, es
en parte contra el irracionalismo de entreguerras que aplicaban muchos propios científicos. No solo es la época de Spencer, de la oscuridad filosófica, del pesimismo en gran parte en Alemania y en Austria después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, la época que poco a poco da el ascenso de Hitler. eh, eh, Van contra eso al decir que no hay profundidades, que no hay enigmas insolubles, pero también van contra la tradición abierta por el kantismo, por Kant, de que la realidad en sí misma no se puede conocer y que ya el propio Mach había puesto en entredicho diciendo que es que esa otra realidad no sabemos lo que es, no nos interesa, no existe en realidad, lo único que nosotros tenemos es mundo y sensaciones. Claro, por eso Lenin decía que era idealista Mach al identificar el mundo con las sensaciones. Ellos vienen a decir algo parecido al anticantismo, es decir, esos problemas que se escapan de nuestra experiencia no son problemas, no existen, es algo de lo que simplemente no podemos hablar, no nos interesa, no es nuestro mundo, digamos, que ahora veremos. Entonces, los errores lingüísticos de la metafísica, la hipóstasis, que dicen aquí hipóstasis, sustancialización, que es utilizar el sustantivo, o sea, el nombre, para cosas diferentes, como la manzana, lo que decía Platón de la meseidad, o la felicidad, o la amistad, o sea, propiedades, relaciones, procesos. Esto de la hipóstasis es muy interesante porque en filosofía es una operación de sustancialización que vemos constantemente. Incluso la conciencia puede ser un ejemplo de esto. Son eh, corrientes o partes que no necesariamente forman una totalidad o fogonazos que sin embargo aunamos en una palabra y parece que estamos hablando de algo, cuando en realidad los que hemos puesto la palabra hemos sido nosotros, digamos. El segundo error básico de la metafísica es la idea de que se puede pensar sin experiencia o que tiene sentido pensar el pensamiento puro. Entonces aquí dicen esto que os decía de Kant, ni materialismo ni idealismo. O sea, aquí rechazan el a priorismo de Kant. Dice, pero más allá, esto es una errata de la traducción, más allá de esto, el Círculo de Viena sostiene que la concepción sostiene la concepción de que todos los enunciados del realismo crítico y del idealismo sobre la realidad o irrealidad del mundo exterior y las mentes ajenas son de carácter metafísico, o sea, ni materialismo ni idealismo. Claro, aquí algo es real en la medida en que se incorpora la estructura total de la experiencia, lo que os decía. No podemos hablar en absoluto, no son verificables, no son cosas de las que podamos hablar y por tanto no existen, que es que la ontología entera, voy a ver si, la ontología entera es un pseudo problema, es lo que vienen a decir aquí. Esto veremos que el propio Russell dice, oye, oye, ojo, ojo que nos estamos cargando la filosofía entera. Siguen con la concepción científica del mundo, que es básicamente, resumiendo esto un poquito, que lo que os he dicho antes, análisis de elementos mínimos que son lingüísticos pero que tienen una correspondencia siempre empírica en la experiencia y sistema de constitución, o sea, las reglas lógicas por las cuales esas experiencias, esos átomos lógicos se conectan, se constituyen en la ciencia. De modo que la ciencia lo que consiste es en la experiencia de lo dado y la formalización lógica. Esto es la filosofía analítica en gran parte. ¿Vale? Y siendo eso la ciencia, ¿qué lugar le queda a la filosofía? Dice, ¿nos la cargamos? Hombre, pues tampoco nos la cargamos. Mm, Muchos de sus problemas, ya digo, se disuelven porque son pseudoproblemas lingüísticos o se resuelven porque por fin se conectan de algún modo a la experiencia. Entonces, ¿desaparece la filosofía? No, todavía le queda la tarea de clarificación del lenguaje de las diferentes ciencias, o sea, digamos, de facilitar esa unión de las diferentes ciencias en la ciencia unificada mediante clarificación no de las oraciones filosóficas propias, perdón,
oraciones filosóficas propias, sino de las oraciones de la ciencia empírica.